¿En qué se caracteriza ahora el Fordismo, esta nueva organización del mercado laboral? En la introducción de maquinaria que va a venir a reemplazar a trabajadores. Si estamos hablando de los años donde aparece la globalización, donde se da justamente el avance tecnológico, ¿no? Ahora las maquinarias también van a tener su repercusión en el mundo de trabajo. Ahora, tal vez en esa producción que antes realizaba el trabajador, ¿no? Que cumplía un rol específico, que tenía gran presencia, ¿se acuerdan que decíamos un gran número de trabajadores en las fábricas? Ahora se va a introducir maquinaria. Esto va a ser un gran problema y va a generar, digamos, que se reduzca la cantidad de trabajadores y va a llevar a un problema como puede ser el desempleo, ¿sí? Ahora la producción, si el Fordismo se caracterizaba por una rigidez en los tiempos de producción, ahora va a haber una producción acelerada. ¿Por qué hay una producción acelerada? Porque a partir de ahora se empieza a creer, digamos, que mientras más se produzca, más se pueden instalar los productos en el mercado y eso va a generar más consumo. Es decir, se busca constantemente llevar a producir productos novedosos que compitan con otros productos en el mercado. Entonces, justamente la competencia va a ser un factor central para que esa producción pueda acelerarse y cada uno pueda imponer en el mercado sus productos para lograr la mayor venta posible. Los trabajadores ahora van a ser multifuncionales. Si antes el trabajador se encontraba haciendo una tarea específica, rutinaria, dentro de esa cadena de producción, ahora los trabajadores tienen que ser multifuncionales, es decir, tienen que saber de todo y estar en todas las tareas de la producción. Porque, ¿qué pasa en esto? Al reducirse la masa de trabajadores dentro de una fábrica, los trabajadores que quedan van a tener que realizar muchas de las tareas que tal vez realizaban otros trabajadores, ¿sí? Entonces tienen que ser trabajadores multifuncionales, tienen que saber hacer de todo. Hay una gran presencia del trabajo inmaterial, esto también, bueno, no solamente la maquinaria, sino mucho ese trabajo que no es visible, o sea, el trabajo ahora se va a centrar en la información, en el conocimiento, en la comunicación, todo un trabajo que está mediado por la tecnología y muchas veces no se ve, ¿sí? Y hay una descentralización de la producción. Si acá decíamos que la producción estaba en un lugar específico, ¿no? En una fábrica, en un determinado país, los trabajadores que estaban ahí adentro producían un determinado producto, o sea, un auto, ahora no, ahora se va a dar la descentralización de la producción. Pongamos un ejemplo, los autos se producen, digamos, cada parte del auto puede producirse en diferentes partes del mundo y después ensamblarse para dar fin a ese producto. No sé. Bueno, claramente esta nueva forma de organizar el trabajo va a tener un impacto en el mercado laboral y es acá donde vamos a ver muchas de las problemáticas que hasta incluso hoy en día seguimos viendo. Es decir, va a haber menos trabajo y más máquina. A ver, no podemos reducir obviamente la cuestión de los problemas en el trabajo solamente a la cuestión de la innovación de maquinaria y tecnología, pero sí es importante aclarar que se introduce más maquinaria en el proceso productivo para poder quitar más trabajadores en la producción, es decir, no pagar tantos salarios y si se pagan, tratar de reducirlo lo más posible. Se trata de producir más en menos tiempo y con el menor costo posible y los trabajadores en esta nueva etapa del neoliberalismo van a pasar a hacer un gasto, ¿sí? Entonces buscan achicar lo que más se pueda. Van así surgir problemas como la precarización laboral, el desempleo y también nuevos empleos, ¿sí? Ya no vamos a hablar del trabajador fabril se desarrollaba su vida dentro de la fábrica. Ahora van a haber nuevos empleos. Entonces podemos decir que ahora, en vez de ese trabajo estable, vamos a... Ahora sí, para finalizar entonces vamos a repasar un poquito entonces este nuevo régimen mundial, la manera en que se va a organizar el mercado mundial a partir de los 70 y sobre todo en los años 90, cuando el neoliberalismo se instala sobre todo en los países latinoamericanos. Vamos a ver que el neoliberalismo entonces se va a caracterizar por el libre mercado. Justamente va a venir a cuestionar el modelo anterior, que hablábamos de estado de bienestar y el modelo de producción fordista,
Y bueno, va a tener estas series características: la liberalización de la economía, el establecimiento del libre comercio, las grandes reducciones en las inversiones del gasto público y de los impuestos, y sobre todo la limitada intervención de los estados en la economía para favorecer al sector privado. ¿Qué va a pasar en este contexto en las economías de América Latina? Bueno, esta nueva teoría, ¿no? Esta teoría económica va a sostener que los países latinoamericanos solo produzcan bienes primarios para importar bienes secundarios. O sea, van a abrir las economías sin regulaciones, van a comenzar a entrar muchos productos desde afuera y van a competir con los productos nacionales. ¿Qué consecuencia tiene esto? La competencia. La competencia va a ser un factor central en este nuevo mundo, con el mercado como regulador, donde países, estados, los mercados van a verse en esta situación de competir. Competir no solamente países y los estados, sino hacia adentro de la producción misma. También la competencia entre productos, a la hora de vender, la competencia entre trabajadores por mantener o conseguir un puesto de trabajo, ¿no? La competencia viene a ser un regulador central. Competir con los productos internacionales, competir con las empresas, competir dentro de la producción, producir más y más para imponer los productos. Entonces, repasando, si antes el capital estaba puesto en la producción, estaba destinado en la producción, en el desarrollo industrial, para así lograr un desarrollo de las economías, ahora va a estar en el negocio financiero, ¿sí? Esa es una principal diferencia. Y el capital entonces comienza a cruzar fronteras libremente de un país al otro, propio de las características de este nuevo mundo, de la globalización, donde las fronteras se disminuyen, ¿no? Bueno, también es importante señalar que si en este tiempo hablábamos de una fuerte inversión en los servicios sociales públicos, en este tiempo el mercado va a venir a disminuir justamente a esos sectores, a todo el gasto público. Va a haber una desinversión en salud, en hospitales y en escuela pública, y esto va a dar lugar a una serie de problemas. Va a aparecer también, junto con esto, la deuda externa. Esto es un factor central porque esto va a llevar a los países latinoamericanos a una situación de sometimiento, una imposibilidad de desarrollo de su economía, y acá es donde vamos a empezar a escuchar esa famosa frase de países desarrollados del primer mundo y países subdesarrollados del tercer mundo, donde América Latina se encuentra en esta situación. Es mediante la deuda que puede someterse a estos países, que van a quedar atados, digamos, sujetos a las decisiones que los organismos financieros, las multinacionales, los bancos le impongan, digamos, al Estado. Dicho todo esto, entonces, ¿qué problemas pueden aparecer en todo este contexto? Bueno, vamos a ver, primero y principal, la desigualdad. Como decíamos, va a haber una desigualdad entre países, los países latinoamericanos con los países de lo que se considera desde esta teoría de los países del primer mundo, una desigualdad económica, pero también va a llevar a una desigualdad social, ¿no? Vamos a ver, bueno, si hablamos de trabajo, vamos a hablar de un trabajo inestable, a diferencia de lo que veíamos antes, que podíamos asegurar de que el trabajo era medianamente estable. Con ello también va a venir, bueno, la explotación laboral, la precarización laboral, más trabajadores, justamente con la aparición también de un problema como el desempleo. Es posible ver la precarización en el trabajo. Aquellos que pueden asegurar un puesto de trabajo a veces tienen que trabajar en ciertas condiciones que no son dignas, o donde muchos de sus derechos son vulnerados por parte de este nuevo sistema. También vamos a hablar, bueno, de pobreza, ¿no? Y bueno, todos estos son algunos de los problemas que podríamos encontrar en la aparición de justamente de este nuevo régimen mundial. Estamos haciendo obviamente una mirada más crítica de este problema. Y bueno, otra de las cosas que me olvidé era las pérdidas de la soberanía, justamente
porque los estados se les quita el poder de decisión sobre sus actividades económicas y va a estar sometido a al juego justamente del mercado financiero internacional. Esto más o menos explica un poco lo que estuvimos viendo, espero que se entienda. Ahora va a quedar la clase para justamente responder dudas, si comprendieron esto que les expliqué. La semana que viene vamos a meternos un poco más en lo que son los problemas. ¿Se acuerdan el árbol que les mencioné justamente cuando iniciábamos la clase? Bueno, podemos ver que todo esto es parte de las causas, las transformaciones que se dan, y muchos de estos son los problemas, incluso consecuencias, ¿no?, de las problemáticas que se dan en estos nuevos siglos.